La nueva sede de la Policía Estatal resplandecía bajo el sol de Puebla capital. Banderines azules ondeaban al viento, mientras una orquesta juvenil afinaba sus instrumentos junto al escenario principal. Policías formados en línea impecable, todos de uniforme nuevo, botas relucientes, insignias centelleantes. Entre ellos, de postura erguida y semblante severo, estaba Julián Andrade. A sus 28 años, Julián era considerado uno de los más prometedores comandantes en ascenso. Cada pliegue de su uniforme parecía hablar de disciplina, de ambición, de una determinación casi férrea, pero también hablaba de algo más profundo, de un deseo doloroso de dejar atrás todo aquello que alguna vez lo había hecho sentir menos. Mientras el gobernador pronunciaba su discurso inaugural, entre la multitud que se agolpaba tras las vallas de seguridad, una figura sencilla luchaba por abrirse paso. Era una mujer envuelta en un rebozo de colores apagados, con las manos temblorosas, sosteniendo una pequeña imagen de San Judas Tadeo. Mercedes Andrade, la madre de Julián, había viajado desde Cuetzalan en autobuses desvencijados, cargando consigo no solo el retrato del santo, sino toda una vida de sacrificios, de noches en vela, de tortillas calientes y zapatos remendados. Su Juliancito, como todavía lo llamaba en sus rezos, era ahora un hombre respetado. Y ella no podía evitar sentir que, de alguna forma, ese triunfo también era suyo. Cuando el acto terminó, Mercedes logró acercarse a la plataforma, esquivando miradas de desprecio y empujones de oficiales atentos. Con voz entrecortada, llamó: «¡Mi Juliancito! ¡Mi hijo!». Varios asistentes se volvieron curiosos. Julián, al oír el grito, reconoció de inmediato aquella voz que en su infancia lo había arrullado entre rezos y canciones campesinas. Pero no sonrió. No corrió hacia ella. En su rostro cruzó una sombra fugaz, una mezcla de vergüenza y enojo. Mercedes, sin notar el cambio en su mirada, se acercó más, levantando el pequeño cuadro. «Te traje esto, mijo. San Judita, para que te proteja en tu trabajo». La cámara de un periódico local captó la escena. La madre humilde, el hijo condecorado. Y fue entonces que Julián, con voz firme, casi cortante, dijo frente a todos: «No conozco a esta señora. Retírenla, por favor». Un murmullo recorrió la multitud como un viento helado. Dos oficiales se acercaron y, de manera respetuosa, pero sin miramientos, sujetaron a Mercedes por los brazos. «Señora, acompáñenos, por favor». Mercedes miró a su hijo, confundida, buscando en sus ojos algún rastro del niño que había criado entre cafetales y caminos de lodo, pero solo encontró frialdad. «Juliancito, soy yo, mi hijo, tu madre». Él dio un paso atrás, impasible, indiferente. El cuadro de San Judas cayó al suelo, quebrándose el cristal, como si fuera un presagio. Los reporteros, siempre hambrientos de morbo, capturaron cada segundo. Esa imagen recorrería despachos, redes sociales y noticieros durante los días siguientes. Mujer humilde interrumpe acto oficial. Nadie sabría que era su madre, porque él así lo quiso. Esa tarde, cuando el último invitado se retiró y las luces se apagaron, Julián se quedó solo en su oficina nueva. El olor a pintura fresca le revolvía el estómago. Encendió un cigarro, pese a las normas, y miró su reflejo en la ventana. No podía permitirlo, pensó. No podía dejar que todos supieran de dónde venía. Recordó su niñez, los niños de la ciudad burlándose de su acento, sus zapatos gastados, el aroma a humo de leña impregnado en su ropa. Cada risa, cada mirada de superioridad, lo había ido moldeando hasta convertirlo en quien era ahora. Un hombre que, para ganar respeto, había tenido que traicionar su propia sangre. Mientras exhalaba el humo, pensó en Mercedes. ¿Dónde estaría? ¿Qué sentiría? Parte de él quiso llamarla, buscarla, explicarle, pero el orgullo pudo más. «Ella entenderá», murmuró, sin creerlo del todo. Al amanecer, cuando el bullicio de la ciudad apenas despertaba, Mercedes caminaba descalza por una calle desconocida. Sus ojos, hinchados de llanto, ya no veían claramente. El cuadro roto de San Judas lo llevaba abrazado contra el pecho.
A pesar de todo, rezaba. No por ella, rezaba por él. Protege a mi muchacho, San Juditas, aunque ya no me reconozca. El viento frío de Puebla capital acariciaba su rostro curtido, como una caricia triste de la vida misma. Detrás de los uniformes y los aplausos, detrás de las medallas y los discursos, algo había comenzado a romperse en el corazón de Julián. Una grieta invisible que ni la farda más reluciente podría tapar, porque el éxito que niega sus raíces lleva en su íntima esencia la semilla de su propia ruina. Y aquella humillación, tan pública como devastadora, no sería el final de su historia. Apenas era el principio. El eco de la humillación todavía flotaba en el aire cuando Julián, encerrado en su despacho, tomó una decisión que sellaría su destino. Es momento de cortar definitivamente, se dijo en voz baja, mientras giraba nerviosamente el anillo de graduación en su dedo. Esa misma semana, contactó a un agente inmobiliario en Cuetzalán. Frío, práctico, ordenó vender el pequeño rancho donde había crecido. La excusa era noble: pensar en el bienestar de su madre. Pero en el fondo, Julián sabía que el dinero tenía otro destino. La cifra acordada fue modesta. La tierra, a pesar de ser rica y antigua, no valía mucho para los constructores que buscaban urbanizar. No importaba. Cada peso sería utilizado para aceitar engranajes invisibles, sobornos a superiores, cenas con personajes clave, regalos envueltos en gratitud. El sueño era claro: convertirse en comandante regional. Y si debía sacrificar sus últimos lazos con el pasado para lograrlo, lo haría sin remordimientos. Mientras tanto, Mercedes vagaba por las calles empedradas de Cuetzalán, un pueblo donde cada esquina olía a café recién molido y tierra húmeda. Intentó refugiarse en casa de una cunada lejana, hermana de su difunto esposo. Al principio, doña Irene la recibió con una sonrisa forzada. «Solo unos días, Mercedes, mientras te acomodas», dijo, evitando mirarla a los ojos. Pero los días se volvieron semanas, y pronto las miradas se tornaron en susurros. Los susurros en molestias abiertas. «No podemos cargar con bocas ajenas», se quejaba el esposo de Irene. «Siempre tan santurrona, pero nada más trae problemas», murmuraban los hijos. Una tarde, sin mucha ceremonia, dejaron sus pocas pertenencias en la calle: una bolsita de ropa, su rebozo y el cuadro roto de San Judas. Mercedes no discutió, no suplicó, solo recogió sus cosas, se cubrió la cabeza con el rebozo y caminó en silencio hacia el centro del pueblo. Las escalinatas de la parroquia de San Francisco de Asís se convirtieron en su refugio. Allí, arropada por la piedra fría, rezaba en voz baja, abrazada a su fe. La gente pasaba a su lado. Algunos la ignoraban, otros le ofrecían unas monedas, otros más la miraban con lástima. Ella no pedía nada, apenas sonreía, agradeciendo cada pequeño gesto. Con el amanecer, Mercedes salía a las calles con una canastita de frutas que recogía de los árboles caídos en la orilla del camino. Mangos, guayabas, nanches. Los ofrecía a quien pasara sin precio fijo. «Lleve, ceñito, es bendición de Dios». A veces, regalaba frutas a niños descalzos, ancianos encorvados, mujeres cargadas de bebés. «Pase que no se le amargue el día, mijita», decía, entregando un nance amarillo como el sol. Mercedes había perdido su casa, su estabilidad, su hijo, pero no su esencia. Mientras tanto, en Puebla capital, Julián avanzaba. Su ascenso fue rápido. Con el dinero del rancho y algunas gestiones discretas, logró que su nombre figurara en la lista de candidatos a comandante. En entrevistas televisivas, hablaba con tono firme sobre el deber, la disciplina y la superación personal. Una noche, después de un evento en la televisora estatal, un periodista le preguntó: «Comandante Andrade, ¿cuál es su origen?». Julián sonrió, esa sonrisa medida que había ensayado frente al espejo. «Vengo del nada, y por eso no me ato a nada. Todo lo que soy, me lo debo a mí mismo». Las palabras sonaron seguras, pero dentro de él, una voz antigua y dolorosa susurró otro relato. Un relato de manos agrietadas preparando su desayuno antes de ir a la escuela, de cantos de cosecha al amanecer,
de rezos susurrados en noches de tormenta. Nada, había dicho, y sin embargo, ese a nada tenía nombre: Mercedes Andrade. El destino, como la tierra misma, guarda memoria. Y aunque Julián creía haber enterrado su pasado, la semilla de sus acciones ya comenzaba a germinar bajo la superficie. Pronto, la vida le enseñaría que todo precio pagado con desprecio tiene una factura pendiente. Y cuando esa factura llegara, no habría uniforme, ni rango, ni título que pudiera salvarlo. La vida de Mercedes, aunque herida, no se había rendido. Como las enredaderas que trepan silenciosas por los muros olvidados, ella seguía buscando un lugar donde echar raíces. Una mañana fresca, cuando el olor a café y tierra mojada flotaba en el aire, un bullicio diferente llenó las calles de Cuetzalan. Había llegado la Feria Nacional del Café y el Huipil. Colores, cantos, aromas de antojitos recién hechos se mezclaban con el sonido de marimbas y risas. En medio del ajetreo, Mercedes, siempre discreta, se sentó en las escalinatas de la parroquia, observando el ir y venir de la gente. No pedía nada, solo miraba, rezaba en silencio, sonriendo cuando alguien se acercaba. Fue allí donde, como guiada por una mano invisible, Alejandra Márquez la encontró. Alejandra, ahora de 31 años, había regresado al pueblo tras años de estudio y trabajo en la ciudad. Empresaria agroecológica, llevaba consigo la fuerza de quien quiere cambiar el mundo, pero también la gratitud de quien nunca olvida de dónde viene. Apenas vio a doña Meche, el tiempo retrocedió en su corazón. Recordó aquella noche lluviosa de su infancia, cuando una tormenta desbordó el río y su casa de adobe se vino abajo. Recordó cómo, entre el miedo y el frío, una mujer de rebozo y sonrisa dulce la recogió entre sus brazos, la cobijó con tortillas calientes y oraciones. Era ella, la misma, aunque el tiempo hubiera encorvado su espalda y blanqueado su cabello. Con un nudo en la garganta, Alejandra se acercó. «¡Doña Meche!», exclamó arrodillándose frente a ella. Mercedes la miró, desconcertada al principio, pero luego, al ver aquellos ojos grandes y brillantes, sonrió como quien reconoce una semilla que plantó sin esperar nada a cambio. «Mira nomás, la niña de los guaraches rotos», susurró, acariciándole el cabello. Entre lágrimas y risas contenidas, Alejandra le contó su historia, su formación en ingeniería ambiental, su sueño de rescatar las técnicas ancestrales de cultivo, su deseo de devolver al pueblo algo de lo mucho que había recibido. «Estoy armando una finca agroecológica», dijo, emocionada. «Tierra limpia, siembra tradicional, saberes de antes. Pero me falta lo más importante. Alguien que sepa cómo se hacían las cosas antes de que llegaran las prisas». Mercedes escuchaba en silencio, como quien riega en su corazón una esperanza que creía marchita. «Quiero invitarla», continuó Alejandra, «no solo a vivir dignamente, sino a ser mi socia, mi maestra. Quiero que juntas sembremos futuro». Mercedes bajó la mirada. Temblaba. El miedo, el dolor reciente, las cicatrices de la humillación pesaban sobre sus hombros. «¿Y si me vuelven a despreciar?», susurró, más para San Judas que para Alejandra. La joven tomó sus manos encallecidas entre las suyas. «Yo no olvido a quien me salvó la vida. Ahora me toca a mí». Las campanas de la parroquia repicaron en ese instante, como sellando el pacto. Mercedes, con los ojos brillando de fe, asintió. «Si es la voluntad de Dios, aquí estaré, hijita». En ese mismo día, Alejandra la llevó a conocer el terreno, una parcela verde, bañada de sol, donde crecían cafetos viejos, mazorcas olvidadas y hierbas olorosas que susurraban canciones antiguas al viento. Mercedes acarició la tierra con sus dedos. «Esta tierra tiene memoria», dijo en voz baja. «No hay que imponerle nada, solo hay que pedirle permiso». Alejandra sonrió, comprendiendo que había encontrado algo más valioso que técnicas o certificados. Había encontrado un corazón enraizado en la sabiduría de los abuelos. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Mercedes rezó una oración sencilla en la lengua de sus ancestros. Luego, juntas, sembraron las primeras semillas, semillas de maíz, de esperanza, de dignidad recuperada.
porque a veces, cuando uno se pierde, no es el camino el que debe cambiar. Es uno mismo quien debe recordar de dónde viene. El amanecer en la finca tenía un aroma nuevo. No era solo el café que burbujeaba en el fogón, ni la humedad tibia de la tierra recién labrada. Era algo más profundo, algo que Mercedes sentía florecer en su corazón. Los primeros días fueron difíciles. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, temblaban al tomar las herramientas. Su cuerpo, acostumbrado al esfuerzo, tardaba en recordar los ritmos antiguos. Pero su alma, esa que había sido herida y arrinconada, comenzaba a sanar entre cantos de cosecha y rezos de madrugada. Cada mañana, Mercedes caminaba descalza por los surcos, sintiendo el pulso de la tierra bajo sus pies. Antes de plantar cada semilla, murmuraba una oración, no como quien pide milagros, sino como quien honra un pacto sagrado. Alejandra, a su lado, aprendía en silencio. La observaba elegir la mejor semilla, enterrar el maíz en triángulos de 3 para invocar la protección de la naturaleza, preparar infusiones de albahaca y epazote para fortalecer las plantas. La tierra es como un niño, decía Mercedes. Si la presionas, se endurece. Si la abrazas, da vida. Poco a poco, la finca comenzó a cambiar. Los cafetos reverdecieron, las mazorcas engordaron, y los campos se llenaron de mariposas. Los vecinos, primero curiosos y luego admirados, empezaron a acercarse. «Mire nomás, doña Meche, qué bonito está quedando esto», decían algunos, recordando de repente que ella había sido una sabia del campo mucho antes de que el olvido la alcanzara. Mercedes, con su rebozo al hombro y el rostro iluminado por el sol, sonreía con humildad. No buscaba aplausos, solo quería ver crecer la vida donde antes hubo abandono. Los domingos, al terminar la jornada, reunía a los trabajadores y sus familias bajo el gran árbol de amate. Allí, entre risas y tortillas recién hechas, cantaba coplas antiguas, enseñaba a los niños a distinguir plantas medicinales y contaba historias de los abuelos. Una tarde, mientras trenzaba una corona de flores para un niño pequeño, Alejandra se acercó y le dijo, «Usted no solo nos está enseñando a sembrar, doña Meche, nos está enseñando a recordar». Mercedes, con los ojos humedecidos, respondió, «Recordar es resistir, hijita, y resistir es vivir con dignidad». La noticia de la finca modelo empezó a correr por la región. Pronto llegaron estudiantes, agrónomos, periodistas curiosos por aquel milagro verde, guiado por una abuela de rebozo y oraciones. Pero para Mercedes, el verdadero milagro no eran los cafetales ni las mazorcas doradas. El verdadero milagro era su propio renacimiento. Había perdido su casa, su hijo, su nombre en boca de muchos. Pero ahora, bajo ese cielo limpio, recuperaba algo más valioso: su identidad, su misión, su pertenencia. Porque la dignidad, aunque pisoteada, nunca muere. Solo espera su momento para florecer. El amanecer en la finca tenía un aroma nuevo. No era solo el café que burbujeaba en el fogón, ni la humedad tibia de la tierra recién labrada. Era algo más profundo, algo que Mercedes sentía florecer en su corazón. Los primeros días fueron difíciles. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, temblaban al tomar las herramientas. Su cuerpo, acostumbrado al esfuerzo, tardaba en recordar los ritmos antiguos, pero su alma, esa que había sido herida y arrinconada, comenzaba a sanar entre cantos de cosecha y rezos de madrugada. Cada mañana, Mercedes caminaba descalza por los surcos, sintiendo el pulso de la tierra bajo sus pies. Antes de plantar cada semilla, murmuraba una oración, no como quien pide milagros, sino como quien honra un pacto sagrado. Alejandra, a su lado, aprendía en silencio. La observaba elegir la mejor semilla, enterrar el maíz en triángulos de 3 para invocar la protección de la naturaleza, preparar infusiones de albahaca y epazote para fortalecer las plantas. La tierra es como un niño, decía Mercedes. Si la presionas, se endurece. Si la abrazas, da vida. Poco a poco, la finca comenzó a cambiar.
Los cafetos reverdecieron, las mazorcas se engordaron y los campos se llenaron de mariposas. Los vecinos, primero curiosos y luego admirados, empezaron a acercarse. «Mire nomás, doña Meche, qué bonito está quedando esto», decían algunos, recordando de repente que ella había sido una sabia del campo mucho antes de que el olvido la alcanzara. Mercedes, con su rebozo al hombro y el rostro iluminado por el sol, sonreía con humildad. No buscaba aplausos, solo quería ver crecer la vida donde antes hubo abandono. Los domingos, al terminar la jornada, reunía a los trabajadores y sus familias bajo el gran árbol de amate. Allí, entre risas y tortillas recién hechas, cantaba coplas antiguas, enseñaba a los niños a distinguir plantas medicinales y contaba historias de los abuelos. Una tarde, mientras trenzaba una corona de flores para un niño pequeño, Alejandra se acercó y le dijo: «Usted no solo nos está enseñando a sembrar, doña Meche, nos está enseñando a recordar». Mercedes, con los ojos humedecidos, respondió: «Recordar es resistir, hijita, y resistir es vivir con dignidad». La noticia de la finca modelo empezó a correr por la región. Pronto, llegaron estudiantes, agrónomos, periodistas curiosos por aquel milagro verde, guiado por una abuela de rebozo y oraciones. Pero para Mercedes, el verdadero milagro no eran los cafetales ni las mazorcas doradas. El verdadero milagro era su propio renacimiento. Había perdido su casa, su hijo, su nombre en boca de muchos. Pero ahora, bajo ese cielo limpio, recuperaba algo más valioso: su identidad, su misión, su pertenencia. Porque la dignidad, aunque pisoteada, nunca muere. Solo espera su momento para florecer. El sol caía a plomo sobre los cafetales cuando Julián, ahora comandante regional, recibió una noticia que le revolvió el alma. La finca de Alejandra Márquez, aquella empresa agroecológica de la que tanto hablaban en la región, estaba levantada sobre tierras que él mismo había vendido unos meses atrás. Su ceño se frunció al leer los reportes. No solo había perdido una oportunidad de negocio, había perdido ante su madre y ante una campesina que él creía olvidada. ¡Maldita sea! Golpeó el escritorio, haciendo saltar los papeles. El orgullo, esa bestia que nunca había podido domar, se retorció dentro de él. Todo Cuetzalan hablaba de la finca, de doña Meche, de sus éxitos, esa mujer que se arrastraba en las calles. Pensaba: ahora es motivo de orgullo para todos. No podía permitirlo. No soportaba que la historia fuera escrita sin él, y mucho menos que quien llevase su sangre brillara mientras él era ignorado. Con la sangre hirviendo, Julián ideó un plan torcido. Haría una inspección de rutina en la finca, buscando cualquier irregularidad que pudiera desacreditarlas. Ordenó a sus subordinados preparar un operativo, sin razones claras, sin denuncias previas, solo su envidia disfrazada de deber. Una mañana, irrumpió en la finca con varios agentes. «¡Inspección sorpresa!», anunció, mostrando un documento vago y mal redactado. Alejandra, que en ese momento enseñaba a unos niños cómo sembrar semillas de quelite, se puso de pie con el corazón latiendo fuerte. «¿De qué se nos acusa, comandante?», preguntó, tratando de mantener la calma. Julián la miró con desdén. «Exceso de ocupación de tierras ejidales, uso indebido de recursos». Mercedes, que amarraba ramos de hierbas medicinales bajo un árbol, se acercó. Su rebozo ondeaba como bandera de resistencia. «Esta tierra es nuestra por derecho», dijo, serena pero firme, «y la trabajamos con el corazón limpio». Pero Julián ya no escuchaba razones. Su rabia era ciega. Su necesidad de poner orden no era más que un intento desesperado de restaurar su orgullo herido. Los agentes comenzaron a revisar, tomar fotos, levantar actas. Esa noche, Alejandra, con manos temblorosas, revisó los papeles y grabaciones de la inspección. No había nada irregular. Lo sabía. Y sin embargo, también sabía que la fuerza del poder corrupto podía inventar culpables donde no los había. Entonces decidió hacer algo más. Había grabado en su celular toda la conversación con Julián, cada amenaza velada, cada frase arrogante,
Cada abuso de autoridad quedó registrado. No nos van a callar, murmuró abrazando a doña Meche esa noche. La decisión estaba tomada. Acudiría a la Procuraduría. Llevaría el caso ante quien fuera necesario. Porque a veces la dignidad también se defiende sembrando verdad donde otros siembran miedo. Y Julián, aunque todavía no lo sabía, había cavado con sus propias manos el hoyo donde caería su nombre y su gloria vacía. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad comenzara a abrirse paso entre las sombras. Alejandra, decidida, presentó la grabación ante la Procuraduría General del Estado. Con voz firme, expuso no solo el abuso cometido contra la finca, sino también la amenaza latente que Julián representaba. No hablaba sola. Llevó testigos, actas, fotografías, todo documentado con la paciencia de quien sabe que la justicia, aunque tarda, llega. La noticia corrió como incendio en rastrojo seco. En pocos días, una investigación formal se abrió contra Julián Andrade. Al principio, en la capital, hubo silencio. Los superiores de Julián intentaron protegerlo, minimizar el escándalo, pero cada prueba era un golpe certero. Registros de ascensos dudosos, adjudicaciones amañadas, desvíos de recursos. Lo que comenzó como una simple denuncia de abuso en un rancho campesino, se transformó en la exposición de una red de corrupción que alcanzaba altos mandos. Los medios, olfateando sangre, no tardaron en hacer de Julián su objetivo favorito. «Un de héroe a vergüenza», titularon algunos diarios. «Comandante caído en desgracia», vociferaban los noticieros. Mercedes, desde su finca, observaba las noticias sin alegría. Cada informe, cada titular, era un dolor sordo en su corazón de madre. «No se le desea el mal ni al peor enemigo», murmuraba, encendiendo una vela ante su pequeño altar de San Judas Tadeo. El día de la fiesta patronal de San Francisco de Asís, mientras el pueblo celebraba entre música, rezos y cohetes, Julián fue detenido. La imagen quedó grabada en todos los que estaban presentes. El hombre de uniforme impecable, ahora esposado, caminando cabizbajo entre la gente que alguna vez lo admiró. Mercedes lo vio pasar. Estaba en la plaza, entregando flores a los fieles junto a otros campesinos. Sus ojos se encontraron por un breve instante. Ella no corrió hacia él. No gritó, no lloró, solo rezó en silencio, apretando su rebozo contra el corazón. «Dios mío, no le sueltes la mano», suplicó en su interior. El eco de los tambores de la fiesta se mezclaba con el murmullo del pueblo, entre indignación, tristeza y resignación. Para muchos, Julián dejaba de ser un héroe. Para otros, apenas mostraba su verdadero rostro. La investigación continuó durante semanas. Pronto, su nombre fue borrado de los registros de honor de la Policía Estatal. Fotografías retiradas, reconocimientos anulados, condecoraciones revocadas. No quedó rastro del Julián que había querido ascender a fuerza de negar sus raíces. Ahora, era simplemente un hombre caído en desgracia, un eco de lo que pudo ser y no fue. Mientras tanto, en la finca, Mercedes continuaba sembrando. No por olvido, no por venganza, sino porque sabía que la vida no se detiene ante el dolor, que la tierra sigue pidiendo manos limpias, corazones dispuestos, y que, a pesar de todo, hay heridas que solo se curan sembrando vida sobre los escombros del pasado. Pasaron los meses, y con ellos, el eco del escándalo se fue apagando. La ciudad, siempre hambrienta de novedades, encontró otros nombres que elevar y destruir. Julián, en cambio, quedó sumido en un olvido silencioso, más cruel que cualquier condena. Ya sin uniforme, sin medallas, sin rango, vagaba por Puebla capital como un fantasma. En cada esquina, en cada café, en cada oficina, parecía que su rostro se había vuelto invisible. Intentó buscar trabajo, pero donde mencionaba su nombre, encontraba miradas esquivas. «Lo sentimos. No hay vacantes», decían unos. «Preferimos a alguien sin antecedentes públicos», decían otros, más francos. Julián, que alguna vez se creyó invencible bajo su farda impecable, ahora caminaba con los zapatos gastados, la ropa deslucida y el alma encorvada. Un día, impulsado por la soledad,
decidió regresar a Cuetzalan. La carretera serpenteaba entre montañas verdes, pero ya no era un camino de conquista para él. Era un vía crucis silencioso. Llegó al pueblo al caer la tarde, cuando el olor a leña y café llenaba el aire. Caminó por las calles empedradas, esperando encontrar alguna cara conocida, alguna voz que lo llamara, pero nadie lo reconoció. Los niños corrían a su alrededor sin mirarlo. Los ancianos en la plaza conversaban sin siquiera levantar la vista. En la tienda de abarrotes, la señora ni siquiera le preguntó su nombre. Era como si nunca hubiera existido. Se detuvo frente a la parroquia de San Francisco, donde alguna vez su madre había rezado por él, donde ella había dormido envuelta en su rebozo cuando no tenía dónde ir. Sintiendo un nudo en la garganta, entró. La iglesia estaba en penumbras, iluminada solo por unas velas tímidas. Se arrodilló en una banca del fondo, sin saber qué decir, qué pedir. «Perdóname, mamá», pensó, pero las palabras no salieron de su boca. «Perdóname, Dios mío», intentó, pero el eco de su propia vergüenza le devolvió el silencio. Salió de la iglesia con el corazón aún más pesado. En su camino, pasó cerca de la finca agroecológica. A lo lejos, vio los cafetos reverdeciendo, las mazorcas doradas, la vida palpitando en cada rincón. Allí, bajo un gran amate, vio a Mercedes, la madre que había negado, la mujer que había sobrevivido a su abandono. Mercedes no lo vio. Estaba enseñando a un grupo de jóvenes a preparar tierra de abono. Su risa se mezclaba con la brisa de la tarde. Julián sintió que sus piernas flaqueaban. Quiso acercarse, pedir perdón, arrodillarse si era necesario, pero sus pies no respondieron. Algo más fuerte que el miedo lo detuvo. La certeza de que, tal vez, ya no tenía un lugar junto a ella. Se alejó en silencio, cargando su nombre olvidado como un peso que no sabía dónde dejar. En Cuetzalan, en Puebla, en cada rincón de su mundo anterior, Julián era ahora un desconocido, y la vergüenza que alguna vez sintió de su madre, ahora era la vergüenza que su propio nombre arrastraba. Porque hay errores que no se lavan con lágrimas. Hay heridas que no se cierran con disculpas. Y hay nombres que, una vez traicionados, se pierden para siempre en el olvido. Los días se deslizaban lentos en Cuetzalan, como el rocío que resbala por las hojas al amanecer. Mercedes, cada mañana, seguía su rutina en la finca. Su andar pausado, su rebozo al viento y sus manos firmes, transmitían paz a quienes la rodeaban. Un día, al borde de un campo recién sembrado, decidió hacer algo especial. Eligieron un rincón soleado, junto a un seto de cafetos, donde la tierra era fértil y tierna. Allí, Mercedes plantó dalias, flores vibrantes, de colores intensos, que Julián amaba de niño. Flores que, en su inocencia, recogía para regalarle en días de lluvia o después de una travesura. Él siempre decía que las dalias parecían pequeños soles, susurró Mercedes mientras hundía las semillas en la tierra. Algunos trabajadores la observaron desde lejos, intrigados. «¿Doña Meche? ¿Por qué dalias?», preguntó una jovencita. Mercedes, sin dejar de trabajar, respondió con voz serena. «Porque las raíces no tienen culpa de los frutos que eligen caer». Esa frase quedó flotando en el aire, como una enseñanza silenciosa. Días después, mientras revisaba los cafetos, Alejandra se acercó corriendo con un sobre en la mano. «Doña Meche, llegó esto para usted». Era una carta. La letra, temblorosa, era inconfundible. Mercedes la recibió con manos tranquilas. No preguntó de quién era. No necesitaba leer el remitente. Se sentó bajo el amate. Abrió el sobre con delicadeza y leyó en silencio. Era Julián. Pedía perdón, contaba su vergüenza, su soledad, su arrepentimiento. Imploraba una segunda oportunidad, un perdón que sabía no merecer del todo. Mercedes terminó de leer. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su rebozo. No lloró. No sonrió. Solo cerró los ojos por un instante, como quien ofrece una oración muda al cielo. Cuando Alejandra, curiosa y preocupada, se acercó, Mercedes solo dijo: «Algunas heridas no se limpian con disculpas. Solo el tiempo y Dios saben cuándo». Esa tarde,
regó las dalias recién brotadas con más cuidado que nunca, porque el perdón, en su corazón, no era una puerta que se abriera de golpe. Era un jardín que se cuidaba en silencio, año tras año, flor tras flor. Y aunque Julián no viera jamás ese jardín, sabría en su corazón que en algún rincón del mundo, entre cafetos y cantos de cosecha, su madre no lo odiaba. Simplemente había aprendido a amarlo en la distancia. Otoño llegó a Cuetzalan como un susurro de hojas secas y cielos dorados. Julián, tras cumplir su pena alternativa, trabajos comunitarios, cursos de reeducación, rezos silenciosos, quedó en libertad, libre, pero no redimido. Regresó al pueblo que lo vio nacer, sin más equipaje que una mochila vieja y la esperanza, aún tímida, de hallar un lugar donde comenzar de nuevo. Pero Cuetzalan ya no era su refugio. Las calles que una vez recorrió con orgullo ahora parecían ajenas. Las personas que alguna vez lo admiraron ahora pasaban a su lado sin levantar la vista. Nadie susurraba su nombre. Nadie lo señalaba. Era la indiferencia absoluta, más dolorosa que la crítica abierta. Intentó ofrecer ayuda en la cooperativa cafetalera, pero los encargados le dijeron, con educación fría, que ya no necesitaban más manos. Buscó trabajo en los cafetales, en los talleres, en los comercios. No, gracias, joven. Era la respuesta cortés y firme. La gente no le negaba con desprecio. Simplemente lo negaban como se niega algo que ya no existe. Una tarde, bajo la sombra de un mate, Julián se sentó a observar a los niños jugando. Entre risas y carreras, escuchó un canto de cosecha. Un canto antiguo que hablaba de raíces profundas, de respeto a la tierra, de gratitud por los frutos. Era Mercedes. La vio a lo lejos, guiando a un grupo de jóvenes en un taller de siembra tradicional. Su figura serena, su rebozo flotando al viento, su voz firme pero dulce. Por un instante, el pecho de Julián se llenó de una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por esa madre que había florecido a pesar de todo. Tristeza porque él ya no formaba parte de ese jardín. Se quedó observándola hasta que el sol comenzó a ocultarse tras las montañas. Luego, sin hacer ruido, se levantó y caminó hacia ningún lugar en particular. Cada paso era más pesado que el anterior. No cargaba maletas. No cargaba pertenencias. Cargaba el peso de su partida. El peso de las palabras no dichas, de los abrazos no dados, de los perdones no escuchados. En Cuetzalan, su ausencia moral era más dolorosa que cualquier condena escrita. Era el eco de una vida que pudo ser y no fue. Y mientras el viento de otoño barría las hojas caídas, Julián entendía, finalmente, que hay viajes de los que no se regresa, porque no es el cuerpo el que parte, es el alma la que se exilia cuando traiciona sus propias raíces. Primavera llegó a Oaxaca con la promesa de renacimiento. Mercedes, vestida con un huipil blanco bordado a mano y su inseparable rebozo, caminaba entre pabellones coloridos. Alejandra la acompañaba, cargando una pequeña canasta de semillas y café de olla para ofrecer a los asistentes. La rueda de saberes ancestrales había convocado a abuelas y guardianes de tradiciones de todo el país. Pero fue Mercedes quien, sin saberlo, se convirtió en el corazón del encuentro. Cuando subió al escenario improvisado, los jóvenes se acercaron en silencio, cuadernos en mano, grabadoras encendidas, corazones abiertos. Mercedes habló con la sencillez de quien no pretende enseñar, sino compartir. La tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a ella, dijo, y su voz vibró en el aire templado. Contó de las semillas que se rezan antes de sembrar, de las plantas que se bendicen antes de cortar, de los cantos que sanan las heridas de la cosecha. No hablaba de teoría, hablaba de vida. Cuando terminó, entre aplausos sinceros, le ofrecieron un muro de honor para que firmara su nombre junto a otros guardianes de la memoria. Mercedes tomó el marcador con mano firme. Durante un segundo, dudó. Pensó en el hijo que había renegado de ese apellido. Pensó en las veces que ella misma sintió que Andrade era sinónimo de dolor. Pero luego, con el corazón en paz, escribió despacio, letra a letra, Mercedes Andrade.
La tinta negra brilló bajo la luz del mediodía. El apellido que un día fue causa de vergüenza, ahora florecía en la memoria colectiva, como una semilla que germina contra todo pronóstico. Alejandra, con los ojos brillosos, abrazó a doña Meche. «Gracias por no rendirse nunca», susurró. Mercedes sonrió, mirando al cielo. «Las raíces, hijita, las raíces siempre encuentran su camino». Ese día, en Oaxaca, en Cuetzalan, en cada rincón donde alguien recordara su historia, Andrade dejó de ser un eco de vergüenza. Se convirtió en un símbolo de dignidad, de resistencia, de amor, porque ni el viento más fuerte puede arrancar de la tierra a quien sabe de dónde viene. A veces el dolor más profundo no hace ruido, no rompe platos, no grita en las calles, no exige justicia a voces. A veces el dolor más profundo se vive en silencio, abrazando la soledad con el mismo amor con que se abrazó a un hijo pequeño en su primer llanto. Así fue la historia de Mercedes, y quizá así también ha sido la tuya. Ella dio todo de sí, sus manos, su juventud, sus sueños, sus noches en vela. Sembró amor como quien siembra maíz en tierra seca, confiando en que algún día daría fruto. Y aún así, el hijo por quien tanto rezó, el niño que cargó en su espalda mientras trabajaba en los cafetales, fue quien, ya hombre, la negó públicamente. ¿Cuántas madres en el mundo viven esa misma herida? ¿Cuántas sienten que su amor fue en vano? ¿Cuántas ven partir a sus hijos llevándose no solo su presencia, sino también su reconocimiento, su cariño, su gratitud? Es un dolor que no se puede medir. Es un duelo silencioso que Dios mismo recoge en su corazón. Y es que, aunque el mundo quiera hacerlas sentir invisibles, para Dios, cada madre que ama con sacrificio es un tesoro incalculable. Dios no necesita cámaras, ni homenajes, ni actos públicos para verlas. Dios ve en lo secreto. Dios sabe. Él vio cada lágrima que Mercedes derramó en las escalinatas frías de la iglesia, cuando no tenía un techo bajo el cual dormir. Él escuchó cada oración susurrada en las madrugadas, pidiendo no para ella, sino para su hijo. Y Él también ve hoy tu lucha, madre valiente. Dios ve cuando cocinas con el corazón roto. Ve cuando sirves un plato de comida aunque nadie te agradezca. Ve cuando doblas las rodillas para pedir por hijos que ya ni recuerdan tu nombre. Dios no es ajeno a tu sufrimiento, así como no fue ajeno al dolor de Mercedes. El mundo, a menudo, olvida. Los hombres, muchas veces, desprecian lo que no entienden. Pero Dios honra en silencio. Dios bendice donde el mundo desprecia. Dios exalta a los pequeños a su tiempo perfecto. Mercedes no permitió que el odio entrara en su alma. No usó su dolor como arma. No buscó venganza contra Julián. Ella eligió algo infinitamente más poderoso: perdonar en silencio y seguir sembrando amor. Mientras su hijo caía en el olvido, Mercedes florecía. Mientras su nombre era borrado de los registros oficiales, el nombre de su madre era grabado en el corazón del pueblo y puto, más importante aún, en el cielo. Porque el verdadero triunfo no es tener aplausos, no es ser reconocido en un acto público. El verdadero triunfo es amar cuando nadie más lo haría. Es seguir creyendo cuando todo parece perdido. Y hoy, querida madre, tú debes saber, tu amor no es en vano. Tu sacrificio no es ignorado. Tu historia no ha terminado. La vida cobra cada deuda, aunque tarde. A veces vemos la cosecha en vida. A veces será Dios quien la muestre en la eternidad. Pero ten la certeza, cada lágrima tuya fue sembrada en los campos eternos del cielo. Cada oración tuya es una semilla que Dios hará florecer a su tiempo. No te avergüences de tu amor. No te arrepientas de haber dado más de lo que recibiste. El amor nunca es un error. El amor, aunque despreciado por algunos, es la huella que nos acerca al corazón de Dios. Mercedes, cuando plantó dalias en honor a su hijo perdido, no esperaba que él volviera a abrazarla. Ella sabía que quizá nunca más recibiría un gracias, pero aún así, decidió plantar belleza donde otros habían sembrado dolor.
Y eso es lo que tú también debes hacer. No cierres tu corazón, no endurezcas tu alma, no permitas que el rechazo de otros te haga negar la grandeza de lo que eres. Eres una raíz profunda, fuerte, viva. Puede que tus ramas estén heridas. Puede que algunos frutos hayan caído antes de tiempo. Pero tu raíz sigue firme, conectada a la fuente de la vida. Y si sigues firme, si sigues amando, Dios hará brotar flores aún en medio del desierto de tus lágrimas. Quizá tus hijos vuelvan. Quizá pidan perdón. Quizá no. Pero eso no define tu valor. Tu valor ya fue sellado por cada noche de desvelo, por cada caricia, por cada oración secreta. Tu valor ya fue reconocido por el único que importa verdaderamente, el Dios que ve en lo oculto y recompensa en público. Así como Mercedes escribió con firmeza su apellido, el mismo apellido que su hijo había renegado, así tú debes escribir en tu corazón la certeza de quién eres. No eres lo que otros dicen de ti. No eres los errores de tus hijos. No eres la ingratitud que te hirió. Eres un testimonio viviente de amor incondicional. Y en el cielo, tu historia está escrita no con tinta que se borra, sino con la luz eterna de Dios. Por eso, hoy, levanta tu cabeza. Aunque el mundo no te vea, Dios te ve. Aunque los tuyos no te honren ahora, Dios ya te ha preparado una corona que nadie podrá quitarte. Ama sin miedo. Sigue sembrando bondad. Sigue creyendo en la fuerza de las raíces, porque ni el viento más fuerte puede arrancar de la tierra a quien sabe de dónde viene. Y tú, madre valiente, vienes del amor más puro, del amor que nunca muere. Gracias por acompañarnos en esta historia de raíces, perdón y dignidad. Si este relato tocó tu corazón, te invitamos a dejar tu like y suscribirte al canal. Y no te vayas sin pasar por el comentario fijado. Ahí te dejé un recadito muy especial. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.